Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos Um, días. buenos Buenos días. días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Espero que hayan tenido buenas vacaciones y bienvenidas al curso de base de datos. Entonces, bueno, hoy día vamos a tener una introducción general al curso. No vamos a hablar de cosas muy técnicas, pero la primera cosa que tenemos que contestar es por qué necesitan este curso. ¿Sí? ¿Por qué es importante el tema? ¿Por qué necesitamos base de datos? Y otra pregunta importante entonces para empezar es pensar, entonces, ¿quién acá está usando una base de datos? ¿O quién acá ha usado una base de datos? ¿Alguien ha usado una base de datos una vez? ¿Yo? ¿Sí? ¿Cuál? Sí. Mi práctica. Ok, ok. ¿Alguien Yo más? también. ¿Sí? Sí, para el semestre pasado ocupamos bases de datos de la NASA para, no me acuerdo, un curso de formación general, creo. Ok, perfecto. Bueno, entonces algunos de ustedes han usado una base de datos, pero la verdad es que todos acá han usado una base de datos hoy día, de hecho. Entonces, para justificar eso, podemos hablar de un día cualquiera. Me despierto, ¿cierto? A las 9:15, reviso el correo, nada urgente. Compro un café con tarjeta. ¿Sí? Bueno, ahora sería más así. Me meto al banco, eh, reviso cursos, el foro para ver si hay algo interesante. No hay nada interesante, salvo que hay una discusión de una serie. Entonces voy al IMDb, Internet Movie Database, para ver si es buena o no. Parece que sí. Entonces voy a Amazon para ver cuánto cuesta. Cuesta demasiado, entonces busco alternativas. Bueno, listo. Tengo hambre, así que voy al supermercado y quiero ver cuánto cuesta la cosa. Bueno, luego tenemos que actualizar eso. En la fila uso mi celular para usar Facebook y luego tengo que comprar mis cosas. Uso una tarjeta de fidelidad, así que bueno. Y desayuno, ¿sí? Entonces, hemos visto como más o menos 2 horas del día. Y la pregunta es si estas actividades tienen algo en común. Y probablemente pueden adivinar que, bueno, el tema del curso de base de datos, entonces sí, podemos ver que aparte de dos actividades acá, todas las actividades involucran de alguna forma una base de datos. ¿Sí? Involucran datos, involucran hacer consultas, buscar datos, actualizar datos, insertar datos. Entonces, yo creo que todos han usado una base de datos hoy día como usuario, ¿sí? Como usando, por supuesto, una aplicación que necesita una base de datos. Entonces, el mensaje aquí es que interactuamos con bases de datos todo el tiempo. ¿Sí? Eso ahora como es especialmente el caso con la web. Si estamos usando la web, estamos tocando muchas bases de datos. Entonces, tenemos que definir qué es una base de datos, ¿cierto? Hemos escuchado el término, por supuesto, pero ¿qué significa una base de datos en este contexto?
¿Alguien me puede dar un ejemplo de una base de datos? Hemos hablado de como quizás algunos ejemplos. Por ejemplo, como vi el ejemplo del supermercado, ahí está la base de datos que está referida a los códigos de los productos, donde está el precio, el nombre de la empresa, dónde proviene ese producto, etcétera, etcétera. Sí, entonces en el supermercado van a tener una base de datos de productos, sus precios, cantidades, stock. Sí. ¿Alguien más? ¿Más ejemplos? Puede ser, por ejemplo, la base de datos de la TIP ¿De Rappi? para el transporte público. ¿De cuál? ¿De Rappi? ¿De la empresa Rappi? No, de la VIP, la tarjeta que usamos en el metro. De PIB. Sí, sí, sí. Entonces sí, van a tener una base de datos en el metro con respecto a los montos asociados con cada tarjeta del BIP y todo eso, sí. Otros ejemplos podrían ser, por ejemplo, es Oracle o es MySQL. No sé si han escuchado esos sistemas, pero son bases de datos. O IMDb, Internet Movie Database, es una base de datos. Entonces tenemos que definir un poco qué es una base de datos aquí. Y bueno, entonces es una base de datos, por ejemplo, esta planilla o esta aplicación, estos datos que tenemos. O es una base de datos Oracle, el sistema Oracle. Por ejemplo, es una base de datos IMDb. ¿Qué es una base de datos? Y la respuesta es que ¿qué es una base de datos? Depende. Es decir, que es un término bastante común y la gente usa el término base de datos en muchos contextos. Así que no podemos definir precisamente el término, pero podemos decir que aquí en este curso una base de datos es una colección de datos, típicamente datos estructurados, típicamente datos electrónicos, organizada de alguna forma para facilitar la evaluación de consultas, de preguntas, de una forma eficiente. ¿Sí? Entonces es una colección de datos, es lo más importante acá. ¿Sí? Y vamos a decir que un sistema de base de datos es un sistema de software general para manejar base de datos y facilitar de una forma general este sistema, representar datos, cargar datos, organizar, definir, actualizar, consultar, etcétera, los datos. ¿Sí? Así que vamos a de alguna forma distinguir entre la base de datos, que es una colección de datos, y el sistema de base de datos, para dejar todo claro. Entonces, un sistema, ¿qué significa eso? Un sistema general implica que podamos resolver un problema general. ¿Qué significa eso? Bueno, hemos visto muchas aplicaciones que necesitan una base de datos, ¿sí? O tienen una base de datos y necesitan un sistema de base de datos. Y un sistema puede de alguna forma resolver los problemas enfrentados en muchas aplicaciones y puede resolver los desafíos asociados con muchas aplicaciones. Es decir, que en cada aplicación acá vamos a tener desafíos o requisitos parecidos, aunque las aplicaciones son realmente diferentes. ¿Sí? Vamos a tener que hacer más o menos la misma cosa. Va a haber diferencias, por supuesto, pero podemos tener un sistema general que nos ayuda a resolver o a implementar o manejar estas aplicaciones, los datos asociados con estas aplicaciones. Entonces, es una base de datos aquí. Según nuestra definición de una colección de datos, hablando de los datos, sí, la aplicación no, o la interfaz no, pero los datos en sí, sí. Oracle es una base de datos
En nuestro caso, es un sistema de base de datos, pero podemos manejar bases de datos usando este sistema. Es una base de datos IMDb. Se llama Internet Movie Database, entonces parece que, claro que sí, pero aquí vamos a decir que la aplicación, el sitio web, la interfaz, la página, no, pero la colección de datos que tienen, sí, es una base de datos. Ok. ¿Algunas preguntas o dudas? Ok. Entonces, ¿por qué se necesitan sistemas de base de datos? ¿Qué significa? Hemos visto que hay muchas aplicaciones que usan base de datos, ya he contestado eso, pero ¿por qué necesitamos un sistema particular? ¿Sí? Ustedes ahora han tomado introducción a la programación, saben programar un poco en Python, o programar mucho en Python. Entonces voy a generar, yo sé programar en Python, tengo una aplicación, porque no puedo simplemente programar algo en Python, que necesito otro sistema para aplicar la cosa. Y bueno, entonces podemos intentar implementar una aplicación sin un sistema de base de datos y ver qué pasa. Entonces no tenemos nuestro sistema. ¿Qué tenemos en nuestra aplicación? Tenemos información de profes, auxiliares, integrantes, alumnos, cursos, cosas así. Y tenemos los datos en archivos en el disco, como profesores.csv, alumnos.csv. ¿Qué significa CSV? Es un formato, comma separated values, valores separados por coma. Es un formato de tablas que podemos guardar en un archivo. No importa tanto el formato. Tenemos tablas en archivos de texto. Bueno, entonces tenemos esos datos y tenemos que generar una aplicación, podemos hacer algo tipo como cursos, por ejemplo, o algo así. Bueno, la primera cosa que necesitamos para la aplicación es saber todos los códigos de los cursos que toma el alumno con un root particular. ¿Sí? Así que, bueno, parece más o menos fácil. ¿Cuál sería la forma más fácil de resolver esta consulta o implementar estos tipos de consulta? La forma más simple posible. Tenemos los datos en un archivo. Podemos programar algo en Python. Bueno, sería nada más que leer el archivo línea por línea hasta que hemos encontrado algunas líneas con ese root, ¿sí? Entonces, sería leer el archivo, leer cada fila y simplemente filtrar todas las filas con los roots. Y luego vamos a tener, podemos extraer los códigos de los cursos de las filas con el root de la consulta. ¿Sí? ¿Eso sería una buena idea? ¿O existe algún problema con esta idea? ¿La eficiencia tal vez? Sí, la eficiencia va a ser un problema, sí. Especialmente si tenemos datos grandes y o si tenemos muchos usuarios, por ejemplo. Leer el archivo cada vez para extraer quizás, no sé, 10, 20 filas, posiblemente millones de filas, parece ser muy ineficiente. Entonces podríamos pensar, si los usuarios son impacientes y los archivos son grandes, podemos pensar en cargar los datos en memoria principal, en algo como un diccionario en Python o algo así, generando un índice, dado que tenemos como llaves los roots y como valores toda la información del alumno asociado con esa llave. Bueno, entonces va a ser más eficiente, ¿cierto? ¿Existe algún problema aquí? Estamos limitados al tamaño de la memoria, ¿cierto? Sí, sí. Entonces la memoria principal es
no es barato, el disco duro es más barato, así que normalmente podemos guardar más datos en el disco duro, mucho más. Tenemos una capacidad limitada acá. Entonces, si los datos son muy grandes y no tenemos mucha plata para comprar mucha memoria, incluso en una máquina, existe un límite práctico a la memoria principal, el RAM, que podemos tener. Para explicar, perdón, memoria principal significa RAM en memoria. Memoria secundaria significa el disco duro, pero sí, vamos a tener algunas limitaciones de capacidad. Así que, ¿cuál sería la solución? En este caso, tenemos que usar el disco, si no podemos guardar todo en memoria principal. Ahora va a ser un poco más complicado. Si no cabe en la memoria principal, vamos a tener que generar un índice en el disco. Y el disco y la memoria son dos cosas diferentes. La memoria principal en el disco no se puede hacer de una forma eficiente. Búsquedas aleatorias, es decir, como random access, no es eficiente. Así que tengo que usar, sin entrar en los detalles, algunos tipos de índices que intentan evitar como accesos o lecturas aleatorias. Así que, bueno, vamos a tener, por ejemplo, que generar bloques de datos donde los datos están ordenados por root. Y aquí tenemos un resumen en la memoria principal que podemos usar para encontrar en cuál bloque existen los datos de algún root en particular. ¿Sí? Entonces tenemos los datos en el disco en bloques y podemos leer un bloque de datos, puede tener como 1000 filas o algo así. Vamos a tener efectivamente que generar un índice en el disco y no podemos hacer la misma cosa que usamos en la memoria principal porque no va a funcionar muy bien. Bueno, entonces hemos implementado eso fue bastante difícil. Todavía no hemos resuelto todos los problemas. Próximo problema. Profesor, yo tengo una consulta. ¿Sí? ¿Qué pasa? Porque todo esto que estamos hablando, claro, suena muy difícil, pero se podría hacer, ok. Sí. Pero me parece que solo si los datos fuesen estáticos. ¿Qué pasa si en un sistema real que yo estoy insertando registros? Entonces ahí hay problemas de que, por ejemplo, no sé, si llené la memoria principal, tengo que pasar a disco. Después si yo hago un select, ¿cierto? De un dato que está en disco, tengo que pasar la memoria y es como súper complicado, ¿o no? Eso. Sí, exactamente. Eso sería el próximo problema, de hecho, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos que actualizar los datos ahora? Y eso sí va a ser complicado. Y hay varias formas de hacer eso. Podemos para borrar cosas, por ejemplo, dejar algún espacio en el disco para un bit, que puede decir si algo ha sido borrado o no. Y ignorar como las filas borradas. O podemos pensar en simplemente mantener algunos datos en la memoria principal, o el problema es que va a ser difícil porque ya hemos generado los bloques, así que no va a ser muy fácil insertar algunos datos. Podemos crear bloques con alguna capacidad para guardar unas filas. Efectivamente existen técnicas para eso, pero es un poco más complicado ahora. Para el disco. Entonces, pensando en eso va a ser otra complicación y va a ser ahora bastante complicado manejar todas las inserciones, borrados y lecturas al mismo tiempo. Entonces, bueno, hay varias soluciones, pero va a ser complicado. ¿Algún problema aquí? Sí, a veces no vamos a querer como consultar por root, pero ahora quizá queremos como consultar por el nombre del alumno, ¿cierto? Entonces vamos a tener que generar un índice, esta vez ordenado por el nombre del alumno en vez del root. ¿Algún problema con eso? Sí. Si a veces hay que consultar por los nombres de los cursos del alumno, ¿qué significa eso? Significa ahora que queremos tomar como datos y cruzar datos de dos archivos. Queremos como combinar, usar el curso aquí, ver si es igual al código acá para sacar como los nombres de los cursos asociados
con los alumnos, no solo el código. En este caso necesitamos algo para poder hacer algo que se llama joins. Voy a definir eso en otra clase, pero efectivamente cruzar 2 archivos o 3 archivos o 4 archivos de datos o 2 o 3 o 4 tablas. ¿Algún problema aquí? Por supuesto que hay. Si hay que verificar que los alumnos solo tengan cursos que aparecen en cursos.csv, por ejemplo, quiero evitar tener como alumnos aquí tomando cursos que no existen en la tabla de cursos. ¿Sí? No tendría mucho sentido generar muchos problemas para nuestra aplicación. Así que sería mejor como evitar que alguien pueda insertar una tupla aquí con un curso que no existe acá. ¿Sí? Entonces, bueno, al momento de insertar datos, podemos en la tabla intentar verificar que el curso exista antes de insertar o aceptar una fila aquí en esta tabla. Bueno, ¿algún problema aquí? Sí, si hay que permitir quitar cursos, podemos tener problemas ahora, porque estamos verificando cada vez que la fila acá tiene un curso correspondiente en la otra tabla de cursos. ¿Qué significa todo eso? Bueno, si intentamos borrar ahora base de datos, vamos a tener como alumnos tomando cursos que no existen en la base de datos. Así que, bueno, si hay que permitir quitar cursos, vamos a tener que borrar también como cosas de esta tabla. No podemos simplemente hacer un borrado de una fila, sino hay dependencias entre las cosas que estamos borrando. Podríamos intentar agrupar inserciones y borrados para mantener la consistencia, coherencia de los datos. Por ejemplo, poder como borrar todos los alumnos de un curso y el curso en sí al mismo tiempo como una operación, que se llama una transacción. Bueno, y algún problema aquí, por supuesto que hay. Si hay múltiples usuarios actualizando la base de datos al mismo tiempo, alguien quiere como, por ejemplo, insertar a un alumno usando un curso, tomando un curso y otro usuario intenta como borrar ese curso. Por ejemplo, intentamos aquí agregar un alumno que está tomando base de datos y otro usuario en paralelo está intentando como borrar este curso y todos los alumnos tomando ese curso. Podemos tener problemas, ¿cierto? Entonces, habría que aislar como transacciones estas operaciones para evitar dejar incoherencias en los datos o para evitar conflictos entre las operaciones de usuarios diferentes en paralelo. ¿Algún problema aquí? Bueno, sí, a veces hay que, por ejemplo, hacer una consulta muy diferente, no solo como buscar por nombre, por root, pero si queremos tomar un promedio de notas o el número de cursos que cada uno está tomando, cosas así. Habría que o implementar algo en Python para cada tipo de consulta, o eventualmente vamos a pensar que realmente no podemos programar cada consulta que un usuario puede tener. Y podríamos pensar en implementar un lenguaje de consulta, un lenguaje que permite expresar consultas y en vez de programar cada consulta en Python, implementar algo en nuestra aplicación de Python para interpretar ese lenguaje y poder entender qué significa la consulta. Es decir, que en Python podemos implementar un lenguaje de consulta general que cubra los datos más necesitados. Por ejemplo, hacer conteos, seleccionar filas por algún valor, cruzar dos tablas, cosas así. Bueno, ¿algún problema aquí? Bueno, si estamos implementando un lenguaje de consulta, uno podría pensar que va a ser muy difícil optimizar esas consultas, encontrar la forma más óptima de evaluar esas consultas, ¿cierto? Entonces podríamos implementar un motor de optimizaciones para interpretar esas consultas, encontrar la mejor forma de evaluar esa consulta.
Entonces, en Python podemos implementar varias operaciones. ¿Algún problema aquí? Por supuesto que hay, ¿sí? Es decir, que a veces faltan valores en las tablas. No vamos a tener, por ejemplo, quizás el nombre o el código de un curso nuevo. Todavía estamos esperando su definición. Los cursos pueden tener más de un nombre. Pueden tener un nombre en inglés, en castellano, por ejemplo. Y solo tenemos un valor en la tabla para el nombre de cada curso. Tenemos valores como fechas, booleanos, etcétera, que queremos poder comparar, ordenar, sumar, manipular, promediar, lo que sea. Y vamos a tener que implementar esa lógica también. El rendimiento de algunas consultas todavía es pésimo porque es un problema muy difícil optimizar estas consultas. No es fácil para nada. La carga de datos todavía es demasiado lenta. Tenemos problemas con las inserciones, los parados y todo eso. No hay suficiente memoria para mantener los índices. Los administradores quieren agregar columnas nuevas. Los alumnos no deberían tener acceso para cambiar sus notas. Hay lead hackers que quieren poner en nuestra base de datos para cambiar sus notas. Y así. Todavía hay un montón de problemas. Y bueno, yo podría hablar como 2 o 3 horas y he hablado harto de eso. Pero efectivamente la idea es que no sería una buena idea intentar cómo resolver estos problemas en Python como en una aplicación nueva o algo así. Y si pudiéramos como solucionar todos esos problemas de una forma general, ¿qué habríamos hecho? Habríamos implementado un sistema de base de datos. Y probablemente no va a ser el mejor sistema de base de datos. Y bueno, porque son sistemas complejos. Entonces, estos problemas que hemos visto son problemas generales que se encuentran en muchas aplicaciones. Así que no va a ser todos esos desafíos de inserciones, diferentes tipos de consultas, optimizar consultas, transacciones, tener varios usuarios usando la aplicación al mismo tiempo. Podemos hablar de esos desafíos en el contexto de casi cualquier aplicación aquí, ¿cierto? Entonces es la gracia de estos desafíos que no vamos a ser las únicas personas con esos problemas. Así que tiene sentido tener un sistema de base de datos. Y por supuesto se usan bases de datos en aplicaciones importantes. Se usan sistemas de base de datos, por ejemplo, en bancos, en hospitales, en varias aplicaciones donde realmente es muy importante no tener problemas. Lo bueno es que hay implementaciones con décadas de desarrollo por miles de expertos. Es decir, que en vez de implementar un sistema de base de datos ad hoc, podríamos aprovechar los sistemas que ya existen y usar algo mejor, que nos da más confianza en la aplicación y todo eso. Y bueno, entonces, un sistema de base de datos, de nuevo, es un sistema de software general para manejar bases de datos y facilitar, representar, cargar, organizar, definir, actualizar, consultar datos. Y los usuarios en estos casos, o los administradores, las personas que definen cuáles son las tablas, cuáles son las columnas de las tablas, por ejemplo, se encargan de diseñar la estructura de la base de datos, escribir consultas, actualizar los datos y todo eso. Es decir, que solo tienen que de alguna forma preocuparse de las cosas específicas en el contexto de la aplicación específica. Entonces, si estoy, por ejemplo, implementando una aplicación sobre cursos y alumnos y todo eso, solo tengo que preocuparme de diseñar las tablas necesarias para eso y manejar, crear las consultas necesarias para implementar mi aplicación y todas las cosas asociadas con mi aplicación, todos los desafíos generales de manejar datos, puedo delegar al sistema de base de datos.
Mientras tanto, el DBMS, Database Management System, Database Management System o sistema de base de datos, se encarga de almacenaje optimizado, indexación, procesamiento de consultas, optimización de consultas, manejo de transacciones, manejo de acceso concurrente y mucho más. Entonces hace muchas cosas para nosotros. Y son cosas que necesitamos en muchas aplicaciones. Bueno, entonces en general podemos tomar una pausa después de 30 minutos, de 10 minutos. Así que podemos tomar una pausa ahora. Si alguien tiene una pregunta o una duda. Todo bien hasta ahora, profe. Gracias. Bien, nada por mi parte. Ok, entonces podemos tomar la pausa y voy a poner en el chat un link a una pausa y pues, si quieren participar en eso. Nos vemos en 10 minutos, a las 10:55. Voy a empezar la grabación de nuevo. Sí. ¿Una planilla de Excel se puede considerar una base de datos? La colección de datos, sí. Ahora en Excel a veces se manejan datos como de estadísticas o datos numéricos. También es una base de datos. Sí, la colección de datos en sí, sí. Entonces, efectivamente, cualquier colección de datos digitales, datos estructurados, como qué significa estructurados, tiene columnas, filas o tiene alguna estructura como artificial, XML, JSON también, por ejemplo, se puede considerar esa cosa como una base de datos. Ahora, pero depende de la definición exacta que la gente usa. Se usa como el término base de datos para significar muchas cosas, pero aquí vamos a definir qué es una colección de datos. ¿Más preguntas o dudas? Si no, bueno, entonces hemos visto tablas de datos. ¿Sí? Una base de datos siempre modela datos como tablas. Perdón. Entonces siempre tiene que tener tablas. La respuesta es que no, efectivamente. Son siempre modelados así con tablas, columnas, filas. No. Se puede modelar, por ejemplo, una base de datos como un árbol. Y la respuesta es que sí. Entonces aquí tenemos un formato XML de información de actores, creo, no sé, o directores en este caso. También podemos tener algo como JSON. No sé si han visto esos formatos, pero no importa tanto. ¿Cómo son árboles? ¿Por qué digo que son árboles? Bueno, efectivamente tienen un elemento como un padre de todo, global, BIOS, en ambos casos no tiene nombre aquí. Después podemos tener personas, una lista de personas, y después podemos tener un nombre, una fecha de nacimiento, date of birth, nacionalidad, premio y bajo premio. Podemos tener categoría, podemos tener eventos, y esa estructura se llama un árbol en ciencia de la computación. ¿Sí? Entonces ambos modelos o ambas sintaxis aquí usan un modelo basado en un árbol. Sí, se puede modelar una base de datos como un árbol. Se puede modelar una base de datos como un grafo. ¿Qué significa eso? Como generar un grafo entre personas basado en sus conexiones, o quizás generar un grafo que representa relaciones entre diferentes tipos de entidades como autores, premios, guerras. Se puede modelar datos de un grafo así, también se puede. No tiene que ser una tabla o una base de datos basada en tablas. Entonces, sí. Y hablaremos en más detalle de esa forma de modelar datos luego en el curso.
pero el modelo basado en tablas se llama el modelo relacional, ¿sí? Así que relacional significa tabular, efectivamente. Así que en este caso tenemos una base de datos relacional porque tenemos tablas con columnas, filas y todo eso. Es un modelo de datos. Entonces, tablas es un modelo de base de datos y se llama base de datos relacionales y si es una base de datos que usa tablas. Es el modelo más establecido y es el enfoque de este curso. Sí, vamos a hablar durante como 11 clases de base de datos relacional y 2 clases de otros modelos. ¿Por qué? Porque es el modelo más establecido, más importante todavía. Y bueno, es el enfoque del curso. Hablaremos brevemente de otros modelos basados en árboles, modelo basado en grafos, porque son a veces mejores que un modelo relacional, cómo cambian las consultas y todo eso. Va a ser un tema en el curso. Así que bueno, existe una diversidad de tipos de base de datos y sí sistemas de base de datos para manejar esos datos. Aquí tengo una lista de los sistemas de base de datos más utilizados en la práctica. Si quieren como revisar eso, pueden ir en algún momento a esta lista aquí para revisar la lista. No es nada científico, usan como por ejemplo el número de búsquedas en Google, el número de consultas en Stack Overflow, cosas así, métricas así para intentar como más o menos entender cuáles son los sistemas más populares en la práctica. Y podemos ver 2 cosas importantes, los nombres de los sistemas y el tipo de modelo que están usando. No sé si han escuchado de Oracle, MySQL. Son nombres familiares quizás. Microsoft SQL Server. Postgres. Sí, puede ser que hay algunos nombres familiares. MongoDB quizás. Bueno, la otra cosa importante es el tipo de modelo que cada sistema está usando. Y podemos ver que los 4 sistemas más importantes son sistemas relacionales. Y después tenemos otro tipo. Tenemos MongoDB que indexa efectivamente documentos de JSON, árboles. Tenemos de nuevo una base de datos relacional. Tenemos un sistema Key Value que efectivamente es un diccionario, un mapa con llaves. Y con una llave podemos encontrar los valores asociados. Elasticsearch, eso es para indexar texto. Más que nada, y después tenemos sistemas relacionales. Aquí tenemos un sistema de base de datos basado en grafos. Así que quiero como destacar que hay muchos modelos usados en la práctica, pero el modelo más importante es el modelo relacional basado en tablas. Y eso probablemente no va a cambiar, a menos no parece que va a seguir siendo el modelo más importante. Entonces vamos en el lab a usar, en los laboratorios, en el curso, a usar Postgres. Ahora, algo importante que quiero como destacar es que no hay mucha diferencia entre Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, Postgres, IBM DB2, SQLite, Microsoft Access. Bueno, Hive es diferente, pero en general no hay muchas diferencias porque hay un lenguaje de consulta y un lenguaje para hacer inserciones y todo eso que es estándar. Y es más o menos, hay algunas diferencias, pero es más o menos como el mismo lenguaje usado en cada sistema. También los sistemas hacen algo muy parecido, es decir, que tienen una estructura más o menos parecida en términos de procesar consultas, poder generar otras tablas nuevas, lo que sea. Sistemas como MongoDB, Redis, que es Key Value, Elasticsearch, son diferentes. No vamos a hablar en mucho detalle de esas bases de datos, pero hay otro curso, dictó un curso de procesamiento masivo de datos y ya hablo más de esos sistemas. Y vamos a hablar de otros modelos en este curso al final, en la
las últimas dos clases. Bueno, ¿alguna pregunta o duda? Ok. Entonces, ¿qué vamos a aprender en este curso? ¿Qué vamos a ver? Es una introducción a las bases de datos. Uno podría tomar 5, 6, 10 cursos de base de datos porque son sistemas complejos, sistemas muy interesantes también, según yo. Efectivamente, podemos decir que hay 3 tipos típicos de usuarios para un sistema de base de datos. Hay los usuarios finales del sistema. Eso sería del sistema en sí, no de la aplicación. Son las personas que escriben consultas en un lenguaje que se llama SQL para encontrar datos o extraer datos, encontrar respuestas a sus preguntas. Hay administradores del sistema que manejan más o menos los esquemas, es decir, cuáles tablas hay, si hay cuántas columnas hay, cuáles son las restricciones para insertar datos, cosas así. Y desarrolladores del sistema. Esto sería la gente que de alguna forma tiene que implementar el sistema de base de datos. Bueno, nos enfocaremos más en el primer tipo, pero también vamos a hablar un poco del 2 y 3. Es decir, que el enfoque de este curso es poder usar los sistemas de base de datos. No necesariamente vamos a enfocarnos en cómo han sido implementados o cómo implementar un sistema de base de datos. En algunas clases sí vamos a hablar de cómo, por ejemplo, sistemas de base de datos pueden optimizar consultas. Y eso es muy importante para poder usar bien los sistemas de base de datos, porque si el rendimiento de una consulta no está bien, entonces hay que entender más o menos qué está haciendo el sistema de base de datos para entender por qué el rendimiento puede ser malo, o optimizar, o reescribir, o cambiar la consulta, o generar índices, cosas así. Así que vamos a intentar entender algunos detalles internos del sistema de base de datos, pero nuestro enfoque será en usar sistemas de base de datos. Entonces van a aprender cómo se pueden generalizar la consultación, la indexación, la gestión, etcétera, de datos. Cómo podríamos generalizar esas cosas. No importa qué aplicación vamos a tener, cómo podemos de alguna forma pensar en estos temas. Van a aprender sobre modelos de base de datos con énfasis en el modelo relacional, es decir, el modelo tabular, pero también veremos otros modelos, grafos y árboles. Y van a aprender cómo usar y manejar sistemas de base de datos, cómo pueden cargar datos, escribir consultas, actualizar datos, optimizar, como quizás algunas consultas usando índices, y eso. Entonces, la estructura del curso, hoy día tenemos la introducción, motivación, después tenemos el modelo relacional, definir exactamente el modelo de datos basado en tablas que hemos visto, más o menos intuitivo, pero hay algunas nociones que no son obvias y que tenemos que definir. Entidades, relaciones, que es una forma gráfica de modelar datos, es una forma de poder como diseñar las tablas que vamos a necesitar y qué columnas que deberían tener y todo eso. El álgebra relacional, que es un lenguaje formal, o es un álgebra formal, para poder como expresar consultas, o define como de alguna forma el core de las consultas que vamos a necesitar. SQL va a ser un elemento muy importante en el curso. Es Structured Query Language, y efectivamente es el lenguaje que muchos sistemas usan. Es algo más o menos, es algo estándar, es un lenguaje estándar. Indexación y optimización, vamos a hablar de cómo se pueden actualizar tablas, hablar de seguridad y formas de atacar base de datos, en qué acciones SQL se llama. Vamos a hablar de formas normales, como principios para diseñar tablas o modelar o
representar datos en un modelo relacional, vistas, que nos permite de alguna forma optimizar algunas consultas frecuentes, transacciones, que es la forma de agrupar varias como operaciones como si fuera una sola operación. Eso es importante si tenemos muchos usuarios usando el sistema al mismo tiempo. Y vamos a concluir el curso hablando de otros modelos y otros lenguajes de consulta, modelos de árboles, XML, por ejemplo, y grafos. Y eso es como el contenido del curso. ¿Algunas preguntas? ¿Dudas? Sí, en torno a las actividades que se van a realizar durante el semestre. Perdón, tu audio no te puedo escuchar. No sé si puedes subir. ¿Ahí? ¿Ahí sí? Un poco mejor, sí, sí. Que en torno a las actividades, como una idea general de las cosas que se van a hacer este semestre, ¿cuáles serían? De nuevo, no escuché bien. ¿Qué actividades se harían este semestre en general? Las actividades como que van a tener que hacer, voy a hablar de todo eso en un momento, como tareas y todo eso. Ok, ok. Sí, voy a hablar de eso en un momento, sí. ¿Más dudas o preguntas en particular sobre algo acá? Ok. Como motivación, es decir, que probablemente muchos de ustedes, bueno, asumo que tenemos varios alumnos de computación, pero asumo también que hay gente de eléctrica, de la industria, de química, de astronomía, no sé. Es un tema importante, base a datos. ¿Por qué? Porque en varias áreas. ¿Por qué base a datos? ¿Por qué es importante? Porque es el primer curso de datos y datos son importantes, por supuesto, en muchas áreas. Así que es un curso importante para muchos ámbitos. Siendo el primer curso de datos, vale destacar que probablemente han escuchado hablar de Data Science, ciencia de los datos. Y en las ofertas de trabajo, eso es de 2016, pero un poco desactualizado, pero igual no va a cambiar mucho. Una habilidad más importante en ese área, si uno quiere como trabajar con datos en general, es tener SQL, poder como expresar consultas o entender efectivamente el contenido de este curso. Así que es un primer paso. No vamos a hablar de todas las cosas que hay aquí, pero tengo otro curso que habla de algunas cosas ya. Y también, por supuesto, hay que entender cosas como aprendizaje de máquinas, minería de datos, todo eso que son otros cursos. Pero aquí es como el primer paso. Eso sería aprender sobre cómo modelar datos, cómo hacer consultas y en la práctica entender el lenguaje de SQL. ¿Sí? Así que, y datos son importantes no solo en la computación, sino también en todas las áreas, química, física, astronomía, economía, industria, eléctrica, todo. Y SQL es algo muy importante en el ámbito de ciencia de los datos. Okay. Metodología del curso, la estructura del curso, cómo vamos a avanzar. Bueno, entonces en general vamos a tener algo que, bueno, mi nombre para esto es como semi-classroom. La idea sería tener una charla, una cátedra cada lunes, como hemos tenido hoy día. Eso sería, bueno, cada lunes vamos a hablar de los conceptos. Me pueden preguntar si algo si quieren. Tengo que actualizar eso también. Se dice que los profesores no actualizan sus diapositivas, pero claro que sí. Los miércoles vamos a tener sesiones prácticas, se llaman laboratorios, ¿sí? A veces van a hacer cosas en papel, especialmente al inicio, como los primeros 2 laboratorios.
pero después van a empezar a hacer cosas en sus notebooks, hacer consultas y hacer como varios como laboratorios como prácticos. Eso sería cada miércoles, salvo una excepción, que vamos a tener una sesión práctica, se llama un lab, un laboratorio, cada miércoles. Este miércoles es la única excepción. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de algo técnico antes de hacer el primer lab. Entonces tendremos una clase este miércoles, una acá. Pueden trabajar en grupos de 2 o 3 en los labs, pero solo se puede trabajar en grupo en el lab. Eso significa, vamos a hacer los labs en Discord y van a tener que estar en la sesión de Discord durante el lab para poder trabajar como grupo en el lab. Si alguien no puede asistir al lab, hay que trabajar solo. Entonces, si uno no puede asistir, ya ningún problema, uno puede hacer la tarea solo en su propio tiempo. Bueno, los viernes va a haber como sesiones auxiliares para resolver dudas y va a ser una extensión de los labs. Ahora, este viernes yo creo que no va a haber como una sesión auxiliar porque todavía tengo que encontrar los auxiliares, no hemos tenido un lab y probablemente no van a tener muchas dudas. Pero después, a partir de la segunda semana, debería haber sesiones auxiliares. Si no pueden asistir el miércoles a su grupo, también uno puede empezar el lado el viernes como grupo. Eso está bien también, pero hay que asistir a al menos una de las sesiones en Discord para hacer el lab como grupo. Habría en general que entregar el lab, la tarea, dentro de un plazo de más o menos, bueno, ahora sería diferente supongo, pero normalmente sería una semana y yo creo que ahora tenemos que dejar como 2 semanas. Con respecto a eso, dejar 2 semanas, no para las tareas, es bueno tener más flexibilidad, por supuesto, pero si dejan como cada tarea semanal, para 2 semanas, entonces siempre van a estar un poco retrasados en el curso. Y no va a ser más simple después de la primera semana porque van a estar haciendo como tareas cada semana de todos modos. No hay forma de evitar eso. ¿Qué significa todo eso? Mi recomendación es hacer la tarea durante la semana del lab. Por eso voy a definir como el plazo una semana después del lab, más o menos, con una semana de atrasos sin descuento. Ahora, bueno, veremos cómo funciona eso, pero van a tener 2 semanas, pero mi recomendación sería hacer todo dentro de la misma semana de ese lab. Material, voy a subir todas las diapositivas y una grabación de la clase en una página web. Voy a dejar el enlace en un curso y todo eso. Voy a subir también los videos de las cátedras a un canal de YouTube. Así que pueden como ver los videos después de la clase sin problema. Las diapositivas servirán como el material teórico del curso. No, en general deberían poder hacer todos los labs, todas las cosas basado en los slides. Eso sería al menos la esperanza. Pero si quieren leer más, mi recomendación como bibliografía es el libro Sistemas de Gestión de Base de Datos por Ramakrishnan y Gerkel, tercera edición, quizás hay una cuarta edición o algo así, ahora no sé, no importa tanto. Se puede encontrar eso en línea, un PDF. No voy a compartir eso porque no sé si estrictamente son copias legales o no. Pero claro que va a ser difícil sin eso encontrar como el libro, pero existen copias en línea, pueden buscar en línea para encontrar copias de ese libro. Ojalá sean copias legales. Y evaluación del curso. Normalmente tenemos 2 controles, un examen y todo eso. En general, no veo una buena forma de hacer controles en esta modalidad en línea. Así que va a ser 100% tareas. Eso sería como las cosas que van a entregar después de cada lab.
Entonces, 80% basado en laboratorios semanales y 20% en un proyecto final. Entonces, dado que tenemos laboratorios semanales, debería haber 11 laboratorios en total. 5 de esos laboratorios van a ser obligatorios, porque sin esos laboratorios no van a entender algunos conceptos que son centrales. Y esos 5 laboratorios van a llegar como al inicio del curso en particular. Son laboratorios que son imprescindibles de alguna forma en el contexto del curso. De los otros 6 laboratorios, cuentan los mejores 3. Ahora, yo creo que cada lab es importante. Mi recomendación no es hacer 8 labs, es hacer todos los labs. Y vamos a evaluar como el curso basado en los labs, pero no es solo para evaluar su rendimiento o nada así. Van a aprender mucho haciendo los labs, esa es la idea. Entonces vamos a evaluar como el resultado de esos labs. Y 20% un proyecto. Vamos a hablar de eso en la segunda mitad del curso. Van a trabajar en grupos de al menos 3 y van a generar una aplicación web sobre una base de datos. Y van a elegir sus propios datos y tipo de consultas se puede hacer o visualizar en la aplicación. Y van a tener una máquina física o una máquina virtual donde tienen que instalar el sistema de base de datos y configurar el sistema de señal como el esquema y todo eso. Hay que obtener una nota mayor o igual a 4 en la nota final para aprobar el curso. Lo que quiero decir aquí es que no hay una parte reprobatoria, no hay que hacer el proyecto, por ejemplo, pero mi recomendación es hacer todo, incluso hacer todos los labs. Eso sería para maximizar el aprendizaje del curso, ¿sí? Hacer el proyecto y hacer todos los labs. Pero entiendo que no sea factible en todos casos. Eso sería la primera clase. ¿Algunas preguntas o dudas? No. ¿Cuál es el nombre? Perdón, sí, Eduardo. Yo puedo tomar preguntas por el chat también. Perdón, sí. No, me refería al nombre del libro en inglés, pero ya lo encontré. Gracias. Database Management Systems. Sí, Database Management Systems. Si prefieren también, yo creo que uno puede encontrar una copia de ese libro en Google, pero en general yo creo que no es necesario. Es decir, que el contenido de los slides debería servir. Pero si no entienden algo en los slides o quieren como leer más detalles sobre eso, el libro sirve también. Sí, voy a subir todos los links. El nombre del libro, perdón, voy a regresar aquí, es en español, Sistema de Gestión de Base de Datos, y en inglés es Database Management Systems. Gracias, sí. Sí, voy a subir todos los links y todos esos cursos van a poder encontrar todo. Ya voy a tener que crear la página web y todo eso, pero van a tener todos los enlaces disponibles en los cursos. Sí, de verdad, yo creo que puede ser la sala. Estoy en una sala vacía en este momento. Pero sí puedo. Yo creo que no es feedback de mi micrófono y speaker. Pero alguien me dijo eso también el otro día. Yo creo que es la sala. Voy a tener que ver si puedo cómo bajar eso. Si no puedo también, podemos hacer una prueba ahora. Sí, muebles, necesito muebles. Una casa nueva, no tengo nada. Veremos si ayuda. Yo tengo audífono. Podemos hacer una prueba rápida. Stop share. Voy a parar la grabación.